En una región remota, escondida entre las montañas y la espesura de los bosques, corre un río al que los habitantes locales llaman el Río de los Ahogados. Aunque, en la luz del día, parece un río común, su apariencia cambia drásticamente al caer la noche. Este río ha sido testigo de numerosas tragedias y por generaciones, las historias de quienes han perdido la vida en sus aguas han sido contadas en el pueblo, de boca en boca, como advertencias para los jóvenes y recordatorio para los adultos. Hace décadas, un terrible accidente ocurrió en sus aguas. Un grupo de jóvenes campesinos decidió nadar en el río una calurosa tarde de verano. Ninguno de ellos volvió a la orilla. La corriente, aunque tranquila en apariencia, los arrastró hasta que desaparecieron bajo el agua, y sus cuerpos solo fueron encontrados días después. Desde entonces, el río se ha cobrado muchas más vidas, y la gente asegura que no fue solo un accidente. Creen que el río, de alguna forma, elige a sus víctimas. Algunos piensan que está maldito, otros creen que es el espíritu de alguien olvidado que busca compañía eterna en sus profundidades. Un hombre anciano del pueblo, conocido como Don Julio, cuenta que cuando era joven, una noche escuchó su propio nombre siendo susurrado por la brisa, como un llamado proveniente desde el río. Al principio pensó que alguien estaba jugando una broma, pero cuando se acercó a la orilla, vio lo que describe como manos pálidas y espectrales que parecían emerger desde el agua, llamándolo con un gesto lento y aterrador. Dice que desde entonces jamás se acercó al río después del atardecer. Una joven llamada Lucía narra que una noche vio figuras entre la niebla del río mientras caminaba por un sendero cercano. Dice que parecían sombras vagando junto a la corriente, y una de las figuras parecía moverse como si estuviera nadando, mientras la otra se hundía lentamente en el agua, pero sin emitir ningún sonido de chapoteo. Lucía asegura que esa noche sintió un frío inexplicable y un peso en el pecho que no la dejó tranquila durante semanas. Los pescadores que acuden al río aseguran que, al caer la tarde, el ambiente cambia por completo. Según cuentan, el río parece cobrar vida, y es común escuchar murmullos y susurros que parecen provenientes de alguien a punto de ahogarse. Algunos incluso aseguran haber escuchado los gritos de auxilio que se desvanecen en el agua, aunque al mirar alrededor no hay nadie más allí. Quienes han intentado investigar esos gritos o murmullos siempre regresan al pueblo pálidos y aterrados, jurando que algo los estaba vigilando desde las sombras. Existen teorías entre los lugareños de que el río guarda un secreto aún más oscuro. Dicen que, mucho antes de los campesinos que se ahogaron, ese lugar fue escenario de ritos antiguos, en los que las aguas servían para purificar a los malditos. Las leyendas locales afirman que en tiempos ancestrales, personas acusadas de crímenes eran sumergidas en esas aguas como castigo, y muchas no lograban salir con vida. Los ancianos del pueblo creen que las almas de aquellos castigados permanecen atrapadas en el río, incapaces de encontrar descanso, buscando a quienes los acompañen. Los más supersticiosos en el pueblo aseguran que, para evitar ser una víctima del río, es necesario realizar un pequeño ritual antes de acercarse a sus aguas. Este ritual consiste en lanzar un objeto personal, como una piedra o un pedazo de tela, mientras se dice una oración en voz baja para pedir permiso a los espíritus. Aseguran que este acto simbólico es una forma de respeto, una manera de decirle al río y a las almas perdidas que no se tienen malas intenciones y solo buscan cruzar el sendero en paz. Una advertencia para los viajeros. En los años recientes, turistas curiosos y jóvenes aventureros han intentado desmentir estas leyendas y acercarse al río durante la noche. Sin embargo, no todos han regresado con buenas experiencias. Algunas personas han experimentado la sensación de ser observadas, de ver sombras moverse entre la niebla, y otros incluso han sentido un frío intenso que emana desde el río y los rodea, como si algo estuviera intentando atraparlos. Los pocos que han tenido estas experiencias aseguran que, desde entonces, han tenido pesadillas y sienten una extraña conexión con el río que los hace querer regresar, como si algo en sus profundidades los estuviera llamando de nuevo.